El pueblo se había ocupado en su vida secular. Escucha, iglesia, Jesús es el camino. Se había ocupado en su trabajo secular, que su centro de adoración se olvidó. Por 16 años estuvieron ocupados. Yo no entendía qué era eso hasta que el Señor me dejó sin trabajo, y ahora entiendo muchas cosas, y puedo ver la condición de la iglesia actual, triste, desanimada, que no se ocupa en su centro de adoración. Si usted lee conmigo todo el libro de Ageo, se va a dar cuenta que es un libro muy tremendo, que habla al corazón de la iglesia, y nomás un sordo no va a escuchar lo que Ageo tiene que decir a la iglesia. Capítulo 1, versículo 4, dice: es para vosotros tiempo de morar en vuestras casas enmaderadas, y esta casa está desierta. Es para vosotros tiempo de estar viviendo muy cómodo mientras el centro de adoración está destruido. Es el mensaje de Dios para la iglesia, y no le debe dar risa, es para la vergüenza de la iglesia. Que la iglesia esté ocupada viviendo en casas de madera, dice la palabra, mientras el centro de tu alma está destruido. Es triste la condición de la iglesia actual. Muy contentos, muy alegres, pero el centro espiritual de tu alma está destruido, porque te has ocupado de las cosas seculares. Capítulo 1, versículo 4 es para vosotros tiempo de vivir en casas enmaderadas, dice Jehová de los ejércitos, mientras esta casa está desierta. Es tiempo de que vivas muy alegre y muy contento y muy cómodo en tu hogar, mientras tu centro espiritual, que es tu alma, está destruido. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: pensad bien vuestros caminos. Y no es el pastor el que te está hablando, hermano, es Dios. Piensa bien tu camino, dice el Señor. Ageo capítulo 1, versículo 5, si lo lees conmigo, dice: sembráis mucho y ganas poco, trabajas mucho, cosechas poco, coméis y no os hartáis, bebéis y no os saciáis, os vestís y no os calentáis, y el que anda a jornal recibe su salario en un trapo agujerado. Y sé que vas a entender lo que el Señor te está diciendo. Trabajas y tu salario se va así, y no sabes ni en qué lo gastas, porque tu salario lo recibes en un trapo agujerado, dice el Señor. Y todo esto es porque has descuidado tu centro de adoración. Escucha, iglesia, te está hablando el Señor. No te estás ocupando de lo que te debes de ocupar. Trabajas y no ganas, y ganas y se te va. Es muy difícil para mí predicar esto, hermanos. Los amo a todos, pero tengo que decir el mensaje de Dios. Ageo, el capítulo 1, versículo 10 dice: por eso detuve sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo de dar fruto. Por eso no disfrutas la bendición. Por eso no te estás dando cuenta. ¿Qué está pasando en tu vida? Nada. ¿Estás orando? No. ¿Estás leyendo la palabra? No. Gloria a Dios, aleluya. Pastor, ¿por qué no vine a la iglesia, pastor? ¿Por qué? ¿Sabes por qué no vine? Las excusas que me han, si te platicara las excusas que me han dado.
Es de dar vergüenza, hermanos. Sigue trabajando si es lo que quieres. Tu salario lo vas a recibir en trapo agujerado. Tu bolsa va a estar agujerada, dice el Señor. No te estás dedicando a lo que debes dedicarte. Es tiempo, dice el Señor, que estés descansando en tu casa. Es tiempo que vivas en un palacio. Es tiempo, no es tiempo de eso. Cristo viene pronto, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Y lo estamos poniendo en un segundo término. Escúchame, hermano, hermana, escucha lo que te voy a decir el Señor. Es verdad que estás dedicando todo esto. No es tiempo de hacer lo que estás haciendo. Pero dice el Señor Jesucristo en Ageo capítulo 1 versículo 13, dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros. Oh, tenemos un Dios tan bueno. Tenemos un Dios tan grande, que aunque no te estás ocupando en lo que te debes de ocupar, Él sigue estando contigo. Que aunque no estás poniendo énfasis en lo que deberías, Dios está contigo. Dios ha estado conmigo, hermanos. Y ahora entiendo por qué. Es un reclamo del Señor, pero ante ese reclamo también dice: yo estoy contigo. Yo no me he apartado de ti. Yo no me he apartado de ti. En Ageo capítulo 2 versículo 7, si lo lees, dice: y haré temblar a todas las gentes, y vendrá el deseado de las gentes, y henchirá esta casa de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nombre de la gloria, Señor. Qué triste es, hermanos, que sabiendo que el Señor va a visitar su casa, que sabiendo que el Señor va a visitar tu templo, tu vida, porque el Señor no habita en templos hechos de mano. Esta no es la iglesia. La iglesia es tu vida, es tu cuerpo, eres tú. Amén. Gloria a Dios. Y el Señor dice: te voy a visitar. Va a entrar el deseado de todas las gentes. Santo. Saber que el templo está en ruinas, saber que tu templo está hecho pedazos, ahí no va a entrar el deseado de las gentes. Ahí no va a entrar Cristo. Cristo va a entrar en un templo bien hecho, hermanos. Cristo va a entrar en un templo en el cual tú has dedicado el tiempo para armarlo y ponerlo de la manera correcta. Es cierto, la salvación es del Señor, pero hay cosas después de la salvación, escúchame, que no las va a hacer el Señor. Las tienes que hacer tú, porque es tu responsabilidad. Amén. Gloria a Dios. Y mantener el templo en buenas condiciones es tu responsabilidad. Y es mi responsabilidad. Ageo 2:4 dice: esfuérzate. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, y cobra ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y obrad, porque yo soy con vosotros. Obrad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová. Obrad quiere decir, hermano, pon manos a la obra. Yo estoy contigo, pero las manos a la obra las vas a poner tú. Amén. Gloria a Dios. Yo estoy contigo, Amén. pero las manos a la obra las vas a poner tú. La acción la vas a poner tú. Gloria a Dios. El Señor hará temblar. Y ojalá estruje este sermón a la iglesia. No es un sermón muy largo, hermano, es un sermón corto relativamente. Dice su palabra que hará temblar todos los pueblos de la tierra, y que vendrá el deseado de todas las gentes. Cristo es el deseado de todas las gentes. Y ese templo, el templo de Zorobabel, ampliado
por Herodes. Ahí entró Cristo. Ha de entrar al santuario el Señor. ¿Y cómo ha de encontrar ese santuario? Dios está con nosotros. Amén. Si tu santuario está destruido, hermano, esfuérzate. ¿Qué tengo que hacer? Esfuérzate. Dios está contigo. Ponlo en forma. Es que no lo he hecho, pues hazlo. Es que no leo la Biblia, pues léela. Es que no oro, pues ora. Es que no dedico tiempo, pues dedícaselo. Si estás esperando que un pastor vaya y haga un exorcismo, eso no va a pasar. Y eso no se arregla así. No va a ir un pastor a reprender a tu casa para que tú empieces a hacer lo que tienes que hacer, porque eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hay batallas que las vas a ganar tú, porque son tus batallas, no del pastor. Hay batallas que las tienes que ganar tú. Nadie las va a pelear por ti. El pastor no las va a pelear por ti. El maestro de la escuela dominical no las va a pelear por ti. Es una batalla que la tienes que ganar tú. La vas a pelear tú. Quien va a vencer eres tú. Quien se va a llevar el premio eres tú. Nadie más. Hermanos, el Señor está hablando a su pueblo y te está diciendo que pongas ese templo en condiciones, que has estado sin hacer nada. El pueblo de Israel 16 años sin hacer nada. 16 años. Y aquí hay gente que tiene mucho tiempo en el Evangelio. Hay gente aquí que tiene más de 10 años en el Evangelio y muchos años de no hacer nada. Aleluya. ¿Por qué estaba triste el pueblo? El pueblo estaba triste porque habían visto la diferencia entre el templo de Salomón y el templo que estaban construyendo ahora. El templo de Salomón era lujoso, físicamente lujoso. El templo que ellos estaban construyendo no era tan lujoso. Y los ancianos, que a veces hacen mucho daño, empezaron a criticar. Los que habían visto la gloria del primer templo decían: aquellos sí eran cultos. Mucho cuidado, los que ya tienen mucho tiempo en el Evangelio, mucho cuidado. Aquel sí era templo, aquel sí era adoración. Esto no es nada, eso está bien feo. Aquel templo que levantó Salomón, había gente ahí que había visto tanto un templo como el otro. Y el Señor, cuando habla por medio de Ageo, dice: ¿quién está entre vosotros que haya visto la gloria del primero en comparación con este? No es nada, ¿verdad? Este con aquel. En verdad, el templo aquel era lujoso. Dice el Señor, termina la lectura que leímos diciendo: pues te digo, Israel, que la gloria de aquel templo no es nada en comparación con la gloria del templo que vas a construir. La gloria del templo de Salomón no se va a comparar con la gloria de este templo. Es cierto que aquel estaba lujoso, pero acá va a entrar Cristo. Es cierto que allá henchía la presencia de Dios, pero acá Dios encarnado va a entrar ahí por ese templo. Qué privilegio tan grande tiene la iglesia, que en ese templo que ahora es usted, ahí está Cristo. Gracias por acompañarnos en esta edición más de su programa Gracia sobre Gracia. Le recordamos que puede escuchar nuevamente los mensajes del pastor Armando Inostroza en nuestro canal de YouTube Iglesia Jesús es el Camino, en Ciudad Juárez, Chihuahua, México.